Que está hablando la nueva ministra de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Carolina Llanes, en ABC Cardenal. Tomamos la señal de las 7:30. Hablaste ante el Senado de darle más poder a los magistrados, de darle más poder a los jueces. Y hago esta interrupción breve, doctora Llanes, porque ya estamos en contacto también con los televidentes de ABC TV, con los televidentes del programa Ensiestados, para decirles a los televidentes, a los compañeros conductores, a Dalis, a Benru, a Gaby, que estamos con la doctora Carolina Llanes, designada por el Senado como ministra de la Corte con 36 votos. El presidente Abdo tiene que dar aún el acuerdo y de ese modo ella se transformaría ya, una vez que jure, como ministra de la Corte Suprema de Justicia. Pero todo indica que así va a ser, porque de hecho es una amplia mayoría y Abdo Benítez confió mucho en ella en el caso de la intervención en Ciudad del Este. Doctora Llanes, le decía, usted durante este tiempo dijo que la misión que tenía o la intención que tenía era darle más poder a los jueces. ¿Cómo se logra eso desde la Corte Suprema de Justicia? No es darle más poder a los jueces, recuperar, devolverle el poder o recuperar el poder perdido por la, digamos, por la inversión de las herramientas legales que están siendo aplicadas de manera incorrecta, ¿verdad? Porque este juez en el sistema penal es un juez que garantista, que tiene que dar sus decisiones de cara a la gente, porque es un sistema oral y público. Y este juez ha sido absorbido por la burocracia y por la estructura pesada del sistema escrito, y ha retrocedido en cuanto a las facultades que le fueron otorgadas dentro del sistema acusatorio. Entonces, en ese contexto es que yo propongo, como parte del trabajo para hacer en el sistema de justicia, devolverles ese poder, retornando, por ejemplo, a las audiencias orales, porque hoy en día esas audiencias donde se toman decisiones trascendentales para concluir o continuar con el proceso penal, lo cual define si van a haber 100 casos más dentro del sistema o 100 casos menos, ¿verdad? Entonces se tienen que reinstalar esos espacios donde el juez ejerce plenamente ese poder que le dio la ley. A eso me refiero cuando hablo de recuperar el poder de los jueces. Y bueno, y existen formas administrativas de hacerlo. En el caso de los juzgados de garantías, tienen funciones que puedan realizarlas de manera escrita y otras que las realizan oralmente. Y bueno, y hay que encontrar la manera, administrativamente hablando, de darle al juez la oportunidad de decir sus decisiones de manera oral, y dentro de la publicidad permitida en esas etapas, porque eso es clave dentro del proceso para evitar la congestión y la morosidad, y por ende también evitar el colapso que hoy se está dando en relación a la aplicación de las medidas cautelares. Sí, una de las preocupaciones de ciudadanas también tiene que ver con la corrupción, ¿verdad? Claro. En el Poder Judicial uno dice, si uno no tiene dinero, no consigue abogado, no consigue sentencia, no consigue fallo a favor. ¿Qué hacer en ese combate a la corrupción? Y decíamos recién, hay una oportunidad que ustedes tienen, porque usted va a ser la cuarta de esta camada de ministros de la Corte, una vez que el presidente le dé su acuerdo. Y en enero vendrá otro nuevo ministro, ¿verdad? Porque hay un proceso de renovación y ahí van a tener inclusive una mayoría, si lo miramos en desde ese punto de vista, los nuevos ministros, ¿verdad? Más allá de que tengan sus diferencias. Entonces, hay una oportunidad que se abre para la Corte en varios temas, y el tema del combate a la corrupción, ministra, doctora Llanes, ¿qué es lo que usted piensa hacer o cómo piensa colaborar? Y para combatir la corrupción existen muchísimos mecanismos que ya están creados en la ley administrativamente. Mecanismo de control interno de la gestión, mecanismo de control externo del desempeño de los magistrados, instancias de aplicación de sanciones disciplinarias, ya sea administrativa o ante el jurado en el caso de los magistrados. Todos los institutos y todos los organismos están creados. Falta la voluntad política a los efectos de aplicarlo correctamente. No es un problema de leyes, no es un problema digamos, inclusive recursos, sino que es un problema de operadores y mala aplicación de los recursos, y en este caso de las leyes y de los organismos de control, ¿verdad? Entonces hay que replantear todo eso y hay que hacer que eso funcione. Acá no hay que inventar nada, ni digamos, pretender erradicar la corrupción mágicamente. Acá hay que hacer que funcionen las instituciones y transparentar en lo máximo posible toda la gestión y todos los procesos.
Mucho se escuchó hoy, doctora, de parte del sector cartista, que usted es la candidata del presidente de la República. Incluso algunos criticaban una especie, algunos lo llamaron sincericidio, desliz de la senadora Lilian Samaniego, que habló de qué tiene que ver que sea la candidata del presidente de la República en un momento de su discurso. Pero la pregunta concreta, ¿se va a apartar de los casos que tengan relación directamente con el presidente de la República o con el entorno más cercano del presidente? ¿Cómo lo va a tratar, digamos, cuando asuma el cargo? Y bueno, el sistema de excusación y de recusación tiene causales. Las causales están claramente tipificadas y esas causales tienen que estar configuradas en cada situación. Y el magistrado, ante cada situación de existencia de elementos que configuren la causal, obviamente tiene que apartarse porque eso está así tasado en la ley y estaría afectando la imparcialidad que tiene que tener el magistrado. Es sencillamente, más de lo que ya te dije, utilizar correctamente las herramientas legales. Eso es lo que hay que hacer. O sea, un análisis de cada caso. Claro. Doctora, con respecto a la inamovilidad, que es otro tema siempre polémico, Sí. muchos que pasaron por la Corte Suprema hicieron promesas, por ejemplo, no, yo no voy a recurrir a tratar de buscar la inamovilidad. En su caso concreto, ¿cuál es la postura que tiene? Yo hice un análisis de la situación de la inamovilidad. Constitucionalmente, el artículo 252 establece la inamovilidad como garantía de independencia de los magistrados. Y habla también en esa misma norma de los ministros de Corte. Establece un mecanismo para la confirmación de los magistrados. Sin embargo, no dice de forma expresa el mecanismo para los ministros. ¿Qué hace la Corte ante esta situación? Porque tiene otro artículo, que es el 261, donde habla de que los ministros cesarán en sus funciones a los 75 años y antes, si es que tienen algún juicio político, ¿verdad? Entonces, ante esas dos normas, la Corte hace una interpretación y a través de una figura que se llama certeza constitucional, ha dado respuestas a esa problemática. Esa es la situación actual, hoy, ¿verdad? En este momento no hay una ley, no hay una... ¿Y usted qué cree, doctora? ¿Usted personalmente qué cree? ¿Son inamovibles o duran 5 años? La garantía de inamovilidad tienen que tenerla los ministros. Ahora, tiene que haber claridad con relación al método para alcanzar esa inamovilidad. Ahí es donde yo tengo mis reservas, ¿verdad? En este mismo momento no te puedo decir con certeza. ¿Usted cree que, por ejemplo, tendrían que volver a presentarse para ser reconfirmados? Y tampoco dice eso la Constitución. Claro, pero entonces, ¿qué hace la Corte? Pretorianamente resuelve a través de precedentes jurisprudenciales el método de confirmación. Y eso está prácticamente sentado como jurisprudencia porque hay más de 10 fallos, ¿verdad? Sí. Y también se utiliza esa figura en otras situaciones que tienen que ver, por ejemplo, hay una acción declarativa de certeza constitucional presentada una vez por un ministro de Hacienda cuando el presidente vetó la ley de presupuesto, por ejemplo. Y recurrieron hasta la Corte para poder tener certeza de cuál ley utilizar, la anterior, como dice... Ahora, hay un ministro que se fue a los 5 años, que es el doctor Altamirano, ¿verdad? Fue el único. Sí, sí, sí. Usted sin embargo, cree que hay un proceso para reconfirmar a un ministro y que serían inamovibles. Habría que analizar ese proceso y ajustarlo si fuera necesario. Pero no cree que duren 5 años, entonces usted no se va a los 5 años, entonces, doctor. No estoy diciendo eso, no estoy diciendo porque no tengo resuelto ese tema yo. No estoy diciendo eso, estoy diciendo lo que la Constitución tiene hoy, lo que dice la Constitución hoy y lo que jurisprudencialmente ha hecho la Corte. ¿Usted podría recurrir a la certeza entonces, doctora? No, en este momento yo no estoy pensando en esa posibilidad. Pero tendríamos que ajustar la ley más bien por ese lado. Y la figura en sí, fuera de esto que estamos discutiendo de la certeza, ¿a usted le parece que existe como norma, más allá de la jurisprudencia y todo eso? Sí, cuando me preguntan por la figura de la certeza, yo siempre digo que bueno, la certeza la tienen los jueces, llámese de primera, segunda o de corte, en relación a los procesos controvertidos que conocen y juzgan, ¿verdad? O sea, dentro de una sustanciación, de un proceso bilateral y controvertido, ¿verdad? Esa es por lo menos la descripción que está establecida en la Constitución Nacional. En estos casos se habla de una
digamos, de un pronunciamiento declarativo de la Corte ante una situación de incertidumbre legal. Como un órgano consultivo casi, doctora. Sí, como un órgano consultivo. Y bueno, esa facultad consultiva no está expresamente establecida en la Constitución. Sí dice la Corte tiene la facultad de interpretar y aplicar la ley. Entonces, los que entienden de que puede, emitir declaraciones en ese sentido, dicen que parte de su facultad interpretativa. Y los que dicen lo contrario dicen no, tiene que ser dentro de un proceso bilateral, digamos. En fin, es una discusión que no está cerrada para mí. En cada periodo de gobierno se flirtea y es más, se va adelante con la posibilidad de una reelección a través de una enmienda constitucional. ¿Usted cree que la enmienda es el camino o la reforma es el camino para insertar la figura de la reelección, doctora? La reforma es el camino para insertar la figura de la reelección. Yo no estoy en contra de la reelección. Se puede instalar como herramienta, que le pueda dar continuidad a políticas de gobierno a largo plazo. Por supuesto, sin abusar, obviamente, más de 2 periodos o 3 periodos más cortos, no sé. Existen diversos modelos, pero definitivamente el modo es a través de la reforma. Doctora, ¿y quién va a quedar en la Cenavico? ¿Usted propondría a alguien de la casa? ¿Vendrá alguien de afuera? ¿Quién va a asumir el cargo que hoy usted está ocupando? Y bueno, esa es una decisión del presidente de la República. ¿Y no se lo preguntaron todavía? No, nadie me preguntó nada. Y yo, obviamente, si no me preguntan, tampoco Claro. Doctora, otro tema. Fue sancionada hoy finalmente la ley esta que modifica el artículo 245 del Código Procesal, que es un tema súper polémico, discutido en los últimos días a raíz del caso del diputado Ulises Quintana. ¿Usted está conforme con esa modificación? Eso iría en la línea de volver a darle más poder a los jueces nuevamente. Exactamente, sí. Más allá de un caso concreto, pues yo no creo que las modificaciones se tengan que hacer en torno a un caso, ¿verdad? Ni tampoco se tiene que interpretar que va a favorecer a un caso, no. Se tiene que hacer modificaciones en torno a la aplicación de la garantía de libertad como regla, que es una premisa constitucional sobre la cual se tiene que reglamentar el sistema penal, ¿verdad? Yo no sé cómo quedó la redacción finalmente. La redacción quedó como la original, doctora. Se sacaron todos los catálogos que había. Ah, perfecto. Bueno, entonces se vuelve a la fuente, se vuelve a la intención primigenia del legislador, que era reglamentar el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece como regla la libertad mientras se litiga. Y la prisión de manera excepcional cuando se den determinados presupuestos que la misma ley procesal tipifica. Una cosa que se está diciendo, y algunos incluso lo estábamos leyendo, que hay 4.000 personas, un porcentaje alto de los que hoy están en prisión, que quedarían automáticamente en libertad. ¿Esto no debería ocurrir a su criterio, doctora? No, caso por caso, como te digo. O sea, esto no se puede utilizar así de manera genérica ni sin un análisis serio de cada situación, porque resulta que la aplicación de la prisión requiere de un análisis pormenorizado de los elementos que hay en cada caso, y son 3 los presupuestos para su aplicación. Primero, que tiene que ser un hecho grave. Segundo, que tiene que haber una actitud renuente de parte del justiciable en relación a su sometimiento con respecto al proceso, ¿verdad? Y también tiene que haber actitudes obstructivas de la investigación. Si concurren esos 3 elementos, entonces se tiene que decretar prisión. Entonces hay que ver caso por caso. Y lo mismo analizar aquellos que van a ser liberados, por supuesto. Exactamente, es el mismo análisis para darle prisión, para confirmarle la prisión o para darle una medida alternativa. ¿Qué proyecto presentaría de llegar a la Corte, doctora? Ya está a un paso. ¿Tiene en mente ya? Primeramente quiero llegar y ver cuál es la situación, qué áreas me van a encomendar. Porque usted fue juez y conoce muy bien el mostrador desde ese lado, digo. En relación a la sala penal, sí, es que es la sala donde seguramente que iré. Yo quiero implementar lo que dice el Código Procesal Penal, que está vigente, en relación a la oralidad de la sustanciación de los recursos de casación ante la sala penal de la Corte, porque esa es una facultad que tiene la sala penal, los jueces de corte, para sustanciar y resolver el recurso. Y creo que eso podría dar muchísima agilidad a la tramitación de las causas que se encuentran en esa instancia, y obviamente descongestionaría
y de en alguna medida reduciría la morosidad. Doctora Carolina Llanes, le agradecemos mucho el tiempo. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Carolina Llanes. También para los televidentes de ABC TV, en este dúplex que tenemos, que estamos haciendo desde ABC Cardinal con todos los televidentes de ABC TV, con Encistados, allí con Dalis, con Benru, con Gaby, muchachos.